vamos a presentar ahora al doctor Francisco Javier Moraga Mardones. Él es médico cirujano, pediatra, especialista en nutrición clínica, profesor adjunto de la Universidad de Pediatría de Chile, jefe de la Unidad de Nutrición y subjefe del Servicio de Pediatría Hospital Clínico San Borja Arriarán, referente técnico en lactancia del Servicio de Salud Metropolitano Centro, expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría en el año 2011-2012, exintegrante del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Pediatría 2010-2018 y exintegrante del Consejo Directivo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Doctor Francisco Javier Moraga Mardones, adelante, gracias por compartir esta tarde con nosotros. Bien, les decía que vamos a tratar de ir rápido ya que estamos terminando, y gracias a que gran parte de los temas que quería tocar acá ya han sido parcialmente revisados. El crecimiento humano tiene hartas condicionantes que lo hacen particularmente importante de entrada, porque preocupa mucho a la familia. Uno de los elementos que siempre es motivo de consulta recurrente es porque encuentran que el niño no está creciendo suficiente, que está pequeño, y por lo tanto genera una preocupación dentro del grupo familiar que es bastante significativa. Y eso tiene su traducción. Esto de que hay una preocupación familiar, en el fondo está traduciendo que ya se conoce, ¿no es cierto?, que de alguna manera el crecimiento, la estatura, la talla, es un espejo de las condiciones de una sociedad. ¿Por qué? Porque para que se dé en forma adecuada tiene que haber una nutrición suficiente, ausencia de enfermedades, eso implica vacunación, agua potable, red de alcantarillado, controles sanos, etcétera, y un entorno social y emocional enriquecedor. Si falla alguna de estas cosas, y hay por lo tanto un crecimiento subóptimo, podemos entender que algo está pasando en ese estado social. Y también porque hay una relación directa con la estatura y ciertos parámetros de salud que son muy significativos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí mostramos en adultos de 50, 70 años cómo a medida que se gana en estatura, la curva de mortalidad, el riesgo de morir, se va haciendo cada vez menor. Eso significa, ¿no es cierto?, que hay una relación entre el porte, que probablemente está traduciendo este buen estado de salud y ambiental en el que se estaba desarrollando, y la mortalidad. Y también en niños. Fíjense esto, hasta la mortalidad de los niños bajo los 5 años es muy dependiente no solamente del peso, sino que también de la talla, y a medida que se va perdiendo en la escala, ¿no es cierto?, del Z-score, vamos viendo que aparece, ¿no es cierto?, un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa. Y además de todo eso, para agregarle otro pelo a la sopa, la talla también está relacionada con parámetros vinculados al bienestar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, las personas que tienen talla más beneficiadas en porte de talla tienen más ingresos per cápita, y además están traduciendo que tienen ventajas del punto de vista de su desempeño, de su desarrollo, con mejores años de academia, con más capacidad de enfrentar un trabajo mejor remunerado, etcétera. Y si eso es causa o efecto del ambiente, da lo mismo. Lo que importa es que es un reflejo, en el fondo, como decíamos recién, de este entorno en el cual se está desarrollando, particularmente, ¿no es cierto?, la sociedad. ¿De qué depende el crecimiento? De la elongación ósea. El crecimiento torácico no es tan aportador al crecimiento como es la de los miembros inferiores. Es decir, los huesos largos son los que en definitiva los que determinan el crecimiento lineal. Y ese crecimiento lineal está íntimamente relacionado, este crecimiento lineal del hueso, con la salud muscular. De manera que hay un interjuego entre el estiramiento, el crecimiento óseo y el estímulo propio que se está haciendo desde el hueso sobre el músculo, por una parte, y del músculo sobre el hueso, a su vez, en la medida que tenemos una actividad física apropiada. La altura final está determinada naturalmente en forma genética, pero para que se exprese completamente necesitamos entonces un ambiente y una nutrición, o sea, un ambiente donde la nutrición es uno de los aspectos importantes, junto con características de crianza que sean particularmente ventajosas. ¿Dónde está el protagonista de este cuento? Aquí, pues la placa de crecimiento. La placa de crecimiento que está, ¿no es cierto?, entre la epífisis y la diáfisis,
y y la metáfisis, que se ubica en tres capas que son bastante bien claritas, ¿no es cierto? Una zona de reposo donde están los osteoblastos esperando el estímulo, la zona proliferativa cuando ya una vez que se ha producido este estímulo empiezan a multiplicarse, y por último donde crecen. Y en esta etapa es donde se introducen a través de la metáfisis los elementos que van a terminar generando la osificación de ese plano y por lo tanto se obtiene el crecimiento final. Una vez que se lanza este estímulo del crecimiento celular hasta que se osifica, se produce todo un proceso durante el cual no hay crecimiento. Por eso el crecimiento es saltatorio. Una vez que se termina de osificar, viene la señal nuevamente para liberar hormona de crecimiento y empezar otro ciclo como ese. Por eso el método, ¿no es cierto?, que conocemos de este crecimiento saltatorio no lineal, como podría ser, por ejemplo, el peso. ¿Y quién dirige eso? Bueno, en general cuando estamos recién nacidos y en el periodo de lactancia, la IGF-1, que es un poquito la continuación de la trayectoria fetal, está estimulada fundamentalmente por la insulina y por las hormonas tiroideas, que son las que estarían comandando este periodo. Posteriormente a esta acción de la IGF-1, del factor insulino símil tipo 1, ¿no es cierto?, producido principalmente en el hígado, está comandado por la hormona de crecimiento en la etapa de la niñez y posteriormente en la etapa de la pubertad se asocian o se suman los esteroides sexuales. Vamos a ver por qué es tan importante todo esto. ¿Cuál es el rol de la nutrición? ¿Qué rol juega la nutrición? En este juego que hay entre el ambiente y la genética, que la genética está marcando el potencial de crecimiento que va a tener ese hueso, está muy modulado por los factores ambientales, es decir, este aspecto epigenético que provoca el ambiente, modulado a través de varios mecanismos, desde luego la nutrición, que es lo que nos aboca acá, pero también cuando hay enfermedad, en la medida que esto genera anorexia, un proceso inflamatorio, un estado de carencia, un estado de exigencia, de un estrés, aumento de corticoides, etcétera, va generando también un impacto en el crecimiento, lo mismo que alteraciones en la microbiota, que hoy día es todo un tema del cual se podría estar hablando mucho rato, pero hay un interjuego ahí. Y por supuesto todo lo que ocurre dentro del hueso, las comunicaciones internas de célula a célula y a su vez dentro de los otros grupos celulares que están interviniendo en este crecimiento. Por lo tanto, hay múltiples factores, tanto genéticos como ambientales, que interactúan colectivamente para lograr el crecimiento. El rol de la nutrición, cuando está afectada la nutrición, cuando tenemos una subnutrición o una nutrición deficiente cualitativa o cuantitativamente, va a impactar por varios mecanismos. Tal vez el más importante es la activación de este factor de crecimiento fibroblasto, que es uno de los detenedores del crecimiento más importante porque produce una insensibilidad al efecto de la hormona de crecimiento y por otro lado una detención de su conversión a IGF-1. Por lo tanto, uno de los factores más importantes para el cual se detiene el crecimiento cuando hay carencias nutricionales, pero también por el estado de estrés que genera el estar en un estado de desnutrición. Y eso también, la liberación de corticoides genera un estímulo negativo. También, por supuesto, porque no puede no haber el sustrato suficiente cuando estamos más adelante en la adolescencia para que se produzcan los esteroides sexuales que van a contribuir. Y por último, ¿no es cierto?, cuando tenemos deficiencias específicas de algunos nutrientes, como por ejemplo el yodo, que em, es fundamental para que este efecto de la hormona tiroidea sobre el crecimiento también se dé. De manera que la deficiencia nutricional puede por varias partes interactuar. Veamos algunos de estos efectos. La proteína. Se ha hablado harto de la proteína acá. Ya han habido presentaciones muy interesantes realmente de la participación que tiene una proteína de buena calidad en diferentes aspectos de la salud. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que no es solamente la proteína, sino que per se, sino que además productos de la digestión de la proteína. Hay ciertos péptidos de la proteína del huevo que al digerirse generan moléculas que son antiinflamatorias, antioxidantes, que ayudan, por lo tanto, a uno de los efectos que puede detener el crecimiento, como son los procesos inmunoinflamatorios. Hay algunos aminoácidos que directamente son capaces de estimular la liberación de hormonas de crecimiento y todo esto se conjuga, ¿no es verdad?, para que podamos tener un adecuado estímulo a nivel del hueso. Vamos a destacar tres aminoácidos nada más. Podríamos hablar de muchos otros más que están participando, la glutamina, en fin, pero arginina, leucina y lisina, las cantidades que están por 100 gramos de porción comestible de huevo, que son significativas. Eh, la arginina es uno de los elementos que más interesante es porque es capaz de despertar todas las señales que activan la liberación de óxido nitroso como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central, que es el estímulo para la liberación de hormonas de crecimiento. Y de esa manera tiene una actividad directa sobre la nutrición. De ahí que los aminoácidos esenciales, y ahí la importancia de la proteína del huevo,
es fundamental para que se produzca este estímulo porque es la señal que indica al sistema nervioso, al hipotálamo, estamos bien, tenemos un buen estado nutricional, podemos crecer y los aminoácidos, este tipo de aminoácidos son particularmente significativos en eso. También es la liberación de insulina, por lo tanto es otro elemento más que se suma junto a la hormona de crecimiento para el favorecer el crecimiento del lineal del hueso. Hay otros aminoácidos como la leucina y la lisina que también tienen efectos combinados con arginina o por sí solos para establecer efectos sobre algunas alteraciones referentes a procesos de, o sea, algunas favorecedores, factores favorecedores de algunas eh, absorciones de ciertos nutrientes específicos o sobre la activación, la modulación de la actividad de los osteoblastos, de la proporción entre osteoblasto y osteoclasto, liberando, como decíamos, hormona de crecimiento y también combinándose con algunos otros aminoácidos para ejercer un efecto directo sobre la modulación del efecto del osteoclasto. De esa manera, el efecto final sobre el hueso es una suma de todos estos efectos proteicos y sobre todo de proteína de buena calidad, dados por ciertos aminoácidos que son particularmente beneficiosos por el perfil de aminoácidos que tiene la proteína del huevo. Y hay otros micronutrientes que también son importantes, que ya también se han algunos nombrado, y fíjese que tienen cantidades bastante importantes, la porción diaria recomendada comestible de huevo, el fósforo, el zinc, el selenio, el yodo, el magnesio y el calcio y fósforo fundamentalmente para formar la matriz, más que para el crecimiento, es para la formación del hueso propiamente tal, para darle la consistencia, la fortaleza al hueso, lo mismo que las sales de magnesio. El zinc porque es participante de una serie de enzimas, de metaloenzimas que son cofactores para el crecimiento del hueso, particularmente la fosfatasa alcalina, que es la que más eh, particular importancia tiene en el crecimiento óseo. El yodo, que ya lo dijimos, y el selenio, una actividad muy notable que tiene que ver tanto con el efecto, con la mediación de efectos de los esteroides sexuales, que habíamos dicho que modulaban otra parte del crecimiento, y por su efecto antiinflamatorio, antioxidante, que también ayuda a proteger el delicado balance que se produce dentro de el hueso cuando está este equilibrio entre el osteoclasto y el osteoblasto y varias de las señales, el PEPAR y otras, que tienen que ver con procesos inflamatorios que de no balancearse adecuadamente pueden interferir el crecimiento óseo. La vitamina K, la vitamina K, que el huevo es una de las buenas fuentes de vitamina K, pero no cualquier K. La vitamina K hay de dos tipos fundamentalmente, la K1 y la K2, que es en este caso omenoquinona, que probablemente es la más importante en términos de la vida media que tiene. La vitamina K1, que es la que está presente en los vegetales verdes, que es más abundante en los vegetales, em, tiene una vida media muy cortita, 3 horas. La vitamina K2, en cambio, tiene varios días, hasta 3 días de vida media. Por lo tanto, su efecto es mucho más prolongado, de manera que el consumo de huevo es una de las buenas fuentes de esta vitamina. Y fíjense la importante función que tiene en el metabolismo óseo. Desde luego, estimulando la función del osteoblasto y modulando su función, pero también inhibiendo la resorción ósea, por lo tanto, permitiendo un balance muy adecuado para lograr un crecimiento positivo. Como cofactor de la gamma carboxilación, es capaz de activar la osteocalcina, que es una proteína que es la que dirige la introducción del calcio y la formación de las sales de calcio para que se produzca la matriz ósea. De manera que tiene múltiples funciones más allá de las que conocemos habitualmente en mantener los factores de coagulación para mantener entonces la salud ósea. En conclusión, para ir terminando, como decíamos, en todas estas etapas que tiene el crecimiento y que están guiadas por distintas eh, líneas hormonales, la mediación que están haciendo nutrientes que están aportados en forma significativa por el huevo, permite que esa expresión se haga en forma notable. Y hay varios estudios, partiendo por aquí en Latinoamérica, ¿no es cierto? El estudio del proyecto Lulún en Ecuador, que intervino a niños con huevos durante 6 meses, de niños que viven en zonas muy vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, rurales, y lograban una velocidad de crecimiento que era muy significativa, lo que implica que cuando hay la provisión de nutrientes suficiente, la placa de crecimiento, aunque pueda estar detenida, como decíamos, cuando no hay suficientes nutrientes, al habilitarla es capaz de lograr este catch-up. Es decir, un niño pequeño no tiene por qué quedarse pequeño. Si logramos intervenirlo a tiempo, entregando nutrientes adecuados, particularmente el huevo, por todas las propiedades que hemos visto y por todos los nutrientes que concentra, es capaz de recuperar esa, mientras, porque la senescencia de esa placa de crecimiento está dada por la genética.
pero en tanto el niño no llega a esa etapa genética, a ese timing genético, tiene esta placa de crecimiento en estado dormido, pausado, pero es capaz de reactivarse y poder lograr obtener gran parte, si no toda, la recuperación. Y como recién decía Evelyn, esta cápsula, ¿no es cierto?, de nutrientes satisfactorios partiendo por una proteína de alto valor biológico, que es capaz de aportar eh, una serie, ¿no es cierto?, de aminoácidos significativos. La luteína y zesantina, que también ya se hizo mención a ella, pero es particularmente importante porque siempre la analizamos desde el punto de vista de la salud ósea, catarata, mácula, etcétera, pero también tiene una función muy importante sobre el crecimiento del hueso, muy significativo, porque es capaz, ¿no es cierto?, de liberar o de modular ciertas conexiones intracelulares en esta comunicación paracrina que hay dentro del hueso para poder establecer una masa ósea adecuada. Ya vimos la vitamina K, todos conocemos la vitamina D y su efecto sobre la mineralización, el zinc como cofactor, la colina, que también la hemos visto que tiene una función muy importante a nivel cognitivo, como nos estaban recién contando, pero sobre el hueso tiene una función muy importante. Sobre el hueso es capaz de favorecer una densidad ósea adecuada y inhibir la pérdida de masa ósea relacionada con la edad, probablemente en parte mediado por sus factores o por sus propiedades antiinflamatorias, pero eso sería un efecto muy inmediato, muy rápido. Y la verdad es que tiene un efecto marcado mucho más largo en el tiempo, de manera que pareciera que hay otros mecanismos involucrados que todavía no están bien dilucidados, pero claramente aquellas personas que tienen mejor densidad de la mácula, y que tienen por lo tanto una buena salud de colina, particularmente fosfatidilcolina, tienen una salud ósea también mucho mejor. Por lo tanto, hay un efecto ahí que no está del todo claro, pero que participa y hay señales que están conociéndose hoy día, particularmente sobre ciertos genes relacionados entonces a la activación de estas señales paracrinas. El selenio que ya lo conversábamos y el yodo también. Concentrados entonces dentro del huevo una serie de nutrientes que son fundamentales para obtener un buen crecimiento. Eso implica que al huevo hoy día no lo podemos considerar solamente como un alimento. Es decir, el alimento, en tanto aporta nutrientes satisfactorios, aporta además una serie de otros efectos benéficos que van más allá de su efecto propiamente y únicamente nutricional. Por eso se habla, ¿no es cierto?, que es un alimento naturalmente funcional, es decir, que tiene propiedades que exceden de las propias de los buenos nutrientes que posee. Y como decíamos, en la salud ósea, su efecto favorable se extiende del ambiente intrauterino, dependiendo de la disponibilidad de nutrientes que va a tener la alimentación de la madre, que se traspasan vía transplacentaria, continuando con el aporte a través de la leche materna cuando mantenemos una buena alimentación, siguiendo con una provisión de nutrientes críticos durante todos estos periodos que vimos en la curva de crecimiento, para terminar protegiendo del daño que ejerce la edad sobre el hueso en senescencia, entendiendo, ¿no es cierto?, que la senescencia es un proceso inflamatorio y que nosotros estamos sometidos permanentemente a un proceso inflamatorio que es que finalmente determina nuestro envejecimiento. En la medida que estamos bien provistos de antiinflamatorios, de antioxidantes, vamos logrando por lo tanto mantener un estado de salud más satisfactorio pese a este eh, pro- proceso indefectiblemente que nos va a ir pasando a medida del tiempo. Así que muchas gracias por la invitación y espero haber contribuido un poquito con el tema del crecimiento como uno de los factores benéficos para la salud que aporta el huevo. Muchas gracias.